Muy bien, continuamos con nuestro estudio de Romanos 8. Leemos del 28 al 30 y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra nuevamente. Te damos muchas gracias por poder estar aquí esta mañana, poder habernos podido reunir con libertad. Y pedimos por nuestros hermanos, Señor, que no pueden disfrutar de esta libertad. Señor, nosotros no sabemos por cuánto tiempo más va a ser así, pero mientras tanto, Señor, te agradecemos por esta bendición que tenemos cada uno de nosotros. Y Señor, pedimos, como lo hacemos cada semana, Señor, para que tú nos ilumines, Señor, y podamos entender lo que tu palabra claramente nos enseña, Señor. Señor, que a pesar del predicador, tú hables, y gracias porque podemos confiar plenamente en el poder de tu palabra, en el obrar de tu Espíritu Santo. Señor, pedimos, Señor, que cada hermano, cada hermana sea enriquecida por tu palabra, Señor, enriquecido por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado y honrado siempre. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La salvación de cada persona, de principio a fin, es de Dios. La salvación de cada persona, de principio a fin, es de Dios. Vez tras vez estos domingos atrás hemos estado leyendo estos hermosos, preciosos 3 versículos, de los cuales ya hemos ido también profundizando cada uno de ellos, o hemos comenzado en algunos casos. Y es interesante poder ir uniendo en nuestra mente lo que realmente hemos aprendido del versículo 28. Poder tener esa certeza, esa seguridad, esa convicción en cada uno de nuestros corazones que todos aquellos que ya somos hijos de Dios, que somos verdaderamente creyentes, hijos e hijas genuinos de Él, Dios tiene el control de todas las circunstancias de nuestras vidas, de todas las cosas. Muchas veces pensamos que mientras las cosas salen bien, a nuestra manera, a nuestra forma, de acuerdo a nuestros planes, es que decimos, bueno, Dios me está ayudando, Dios me está bendiciendo. Pero cuando las cosas no salen de esa forma, decimos, ¿qué pasó con Dios? Dios quizás estará muy ocupado con otras cosas, con otras personas, con otros temas más importantes. Y la realidad es que hemos aprendido que Dios no. Que aún en la adversidad, aún en el tiempo de prueba, aún en el tiempo de angustia, de tristeza, Dios tiene el control de todas esas cosas, todas en absoluto. Porque Él tiene un buen propósito con todas esas cosas que nosotros por naturaleza no desearíamos bajo ningún punto de vista. Tiene el único propósito que dice que nos van a ayudar para el bien según Dios. Y teniendo eso en cuenta, se continúa diciendo, terminando de decir acá Pablo en versículo 28, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego continúa el versículo 29 diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y así, con un énfasis nuevamente, el versículo 30, y a los que predestinó, ya lo había mencionado en el versículo anterior, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a estos también glorificó. La semana pasada una de las citas que terminamos de considerar fue Jeremías 1:5, donde Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Nosotros ya sabemos y hemos leído una y otra vez, y quizás hoy más adelante podamos leer para ver algún punto, lo que dice Efesios 1, del 3 en adelante, que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos escogió, ya te llamó, ya te predestinó.
mucho antes que fuese formado en el vientre de tu madre. Mucho antes que fuese formado yo en el vientre de mi madre. Antes que te formases en el vientre te conocí. Y hoy, esta mañana, consideraremos 4 elementos de la obra salvadora de Dios. 4 elementos de la obra salvadora de Dios. El conocimiento de una relación íntima predeterminada se refiere a una elección predeterminada por parte de Dios. Lo mismo que la fe salvadora es preordenada por Dios. A partir de la presciencia que se concentra en el comienzo del propósito de Dios en su acto de elección, el plan de redención de Dios avanza a su predestinación, la cual se concentra en el final del propósito de Dios en su acto de elección. Dios toma la iniciativa. La salvación de punta a punta, de principio a fin, es de Dios. De todo ser humano, de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. Dios se concentra desde el comienzo en el propósito que determina su acto de elegir. Y Dios así va avanzando en su predestinación, la cual todo dará la gloria a su nombre. 4 elementos. Primer elemento, según versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Predestinó. Bueno, ahí no quiero confundirlos demasiado esta mañana, pero simplemente quiero sí mencionárselos. La semana pasada estuvimos profundizando la palabra conoció, según versículo 29, el comienzo, y a los que antes conoció. Y hoy, como vamos a hablar de la palabra predestinó, que es el primer elemento, aquí marcado en este versículo de la obra salvadora de Dios, quiero mencionarles que en el idioma original es la palabra priorizó. Priorizó. Y mencionar que la palabra de la semana pasada, que en nuestra traducción de Reina Valera se traduce conoció, es proginosco. Y nuevamente quiero decir, no los quiero confundir demasiado, pero simplemente quiero que noten algo, una particularidad, digamos, de estas dos palabras, porque están unidas en lo que Pablo quiere expresar. Y las dos palabras se componen, son palabras compuestas. Priorizó, ¿qué significa? Ante, enfrente, antes de, delante de, ante todo. Y jorizó, marcar o limitar, nombrar, decretar, especificar, poner, prefijar, declarar, designar, determinar. Ante todo, antes que el mundo fuese hecho, antes que vos estuvieras en el cuerpo, en el vientre de tu madre, Dios ya te predestinó. Dios ya te conoció. Porque conoció también, proginosco, también se divide de la misma forma. Pro, lo mismo que priorizó. Ante, enfrente, antes de, ante todo. Y ginosco tiene que ver con conocer, con saber absolutamente todo. Reconocer, entender, comprender. Y es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Desde antemano, mucho antes que todo lo que nosotros conocemos como universo entero existiera, Dios ya te predestinó. Dios ya te conoció. Eso es lo que quiero que noten y que no que se acuerden de las palabras, pero simplemente quería marcar eso por lo que cómo enriquece nuestro entendimiento de la palabra de Dios, al leer y al profundizar versículo tras versículo. Y ver ese obrar de Dios desde antemano, desde el comienzo de todas las cosas, de lo que nosotros conocemos, poder entender que Dios ya limitó de antemano, ya designó, ya determinó, ya entendió bien cómo iba a ser toda tu vida. ¿Quién ibas a ser vos? ¿Quiénes iban a ser tus padres?
cómo iba a ser tu cultura, dónde se iban a nacer, cuáles iban a ser los problemas que ibas a enfrentar. Por eso mencioné lo que dice versículo 28. Dios ya sabía de antemano sabía todo absolutamente, precisamente, todo lo que vos ibas a sufrir, todo lo que yo iba a sufrir. Porque hablo de sufrimiento porque es lo que nosotros no queremos. Decíamos solamente el bien, las cosas malas no las queremos. Pero Dios tiene un buen propósito con las cosas malas. Y poder entender y aceptar, reconocer por fe esta verdad realmente trae consuelo, trae gozo, trae más esperanza a nuestra vida como hijos de Dios. Poder entender esta verdad, poder conocer que hemos sido conocidos aún antes que el universo que existiera el universo, que fuera formado el universo. Por lo tanto, predestinó tiene el significado literal de una marca, una designación con la cual se determina por anticipado. Vos fuiste predestinado por Dios. Yo fui predestinado por Dios. Para que fuéramos sus hijos. Para que fueran, como dice acá, versículo 29, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él, su Hijo, el unigénito, sea el primogénito entre muchos hermanos. Así como Jesús, como veíamos la semana pasada, según Hechos 2:23, así como Jesús fue crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios también ha predestinado a cada creyente para la salvación por medio de ese sacrificio expiatorio. Así de la misma forma que Cristo fue crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios también te predestinó a vos. Dios también me predestinó a mí para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos creyentes, para que fuéramos verdaderos hijos de Él, por medio del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Fíjense ahí en Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, los hombres malvados, los hombres influyentes que crucificaron a Jesús, no habrían podido siquiera ponerle un solo dedo encima a Jesús, si no hubiese sido porque eso estaba de acuerdo con el plan determinado de Dios. Quizás alguna vez pensaste que cómo pudo pasar tal acontecimiento de que crucificaran a Jesús, de que cometieran tanta maldad contra Él, porque ya estaba determinado por Dios Padre. Obviamente ellos tendrán que dar cuenta, ellos fueron responsables de lo que hicieron, del pecado que cometieron, pero esto ya estaba determinado por Dios. Y eso lo podemos ver en algunas citas, tales como Juan 2:4, Evangelio de Juan, capítulo 2. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 8:20 de Juan también. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Porque aún no había llegado su hora. Pensemos en esto, en el plan predeterminado de Dios. Todo tenía su tiempo. Lucas 4, 28 y 30. Lucas 4, 28 y 30. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron
hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y ahora veamos, o fíjense ahí, busquen por favor, alguien que busque Mateo 26, 45. Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se es entregado en manos de pecadores. Muy bien, ahí vemos que ahora marca Jesús diciendo, la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Juan 12, 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en 13, Juan 13, 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Todo se cumplió de acuerdo al plan determinado de Dios. Todo. Cuando Pilato se lava las manos y lo entrega para que sea crucificado, eso ya estaba determinado por Dios. Cuando Judas, por un beso, traiciona al maestro, ya estaba predeterminado por Dios. Fuera de la cruz, fuera crucificado, estaba predeterminado por Dios. Nada pasó antes de tiempo. Aun cuando querían echar manos sobre él, apoderarse de él, hacer las cosas como ellos querían, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. No había llegado el cumplimiento que estaba ya predeterminado por Dios Padre. Entonces, como hoy mencioné también lo de Efesios, podemos ver acá, para ver que todo se hace conforme a la voluntad de Dios. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Quién te escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién te predestinó? Dios el Padre. ¿Cómo lo hizo? ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Como dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y quiero que noten esto. Según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Y fíjense, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y fíjense el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según ¿qué? El designio de su voluntad. Todo es conforme a la voluntad de Dios Padre. Y todo se cumple a rajatabla según los propósitos de Dios, según el plan predeterminado y preordenado de Dios. Así como Jesús fue crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vos hoy sos un hijo de Él porque Dios ya lo tenía predeterminado. Sos una hija de Dios porque ya Dios lo tenía predeterminado. Dios lo hizo todo. Y Dios cumplió a su tiempo cada cosa que dijo desde antes de la fundación del mundo. Que determinó de antes de la fundación del mundo. Llegado el tiempo, lo cumplió. ¿Por qué? Porque bien leíamos ahora, según el puro afecto de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Todo es conforme a su voluntad. Y Él determinó, es importante que entendamos eso, que Él determinó que vos y yo fuéramos hijos. Es increíble. Realmente no podemos decir otra cosa que gloria a Dios. Él recibe toda la gloria. Que por eso, como ya he dicho en mensajes anteriores, qué participación nosotros podíamos haber tenido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, como leíamos en Jeremías 1:5.
¿Qué poder de decisión podríamos tener ahí en ese momento? Ninguno. La palabra de Dios dice claramente que desde nuestra concepción estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios ya dice que de antes que estuviéramos en ese momento, en el vientre de nuestra madre, Él ya nos eligió, Él ya nos llamó, Él ya nos predestinó para que fuésemos hechos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Segundo elemento de la obra salvadora de Dios. Según vemos aquí, en versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. En el plan divino de la redención de Dios, la predestinación conduce al llamamiento. Los que son llamados son aquellos en cuyos corazones obra el Espíritu Santo, para llevarlos a tener una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento soberano de Dios nos provee a nosotros, sus hijos, seguridad eterna en Cristo. Seguridad eterna en Cristo. Por eso podemos estar seguros de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Porque la obra, de principio a fin, es de Dios. La obra salvadora es de Dios. La salvación es de Dios, de principio a fin. El llamamiento soberano de Dios nos provee a cada uno de nosotros seguridad eterna, no momentánea, no temporal, eterna en Cristo. Veamos algunas citas, por favor. 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Clarísimo versículo también, de acuerdo a lo que estamos estudiando y lo que estamos entendiendo de Romanos 8, 29 y 30. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. Por eso es tan absurdo ver la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y considerar lo que nuestro corazón muchas veces nos ha dicho, que nosotros por nuestras buenas obras obtenemos el favor de Dios, de que Dios se apiada de nosotros. Totalmente equivocado, totalmente errado. ¿Qué buenas obras pudimos hacer antes de nacer? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué porcentaje tenés en la salvación antes que el mundo fuese hecho? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Muchas gracias. Según de Tesalonicenses 2, 13 al 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Para salvación. Desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió. Dios te llamó. Dios te predestinó. De principio a fin, nuestra salvación es la obra de Dios. La salvación es de Jehová, una y otra vez lo declara las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es imposible que por medios humanos se pueda deshacer lo que Dios ha realizado por medios divinos. Es imposible. Si Dios te predestinó, si Dios te eligió, si Dios te
escogió desde antes de la fundación del mundo y lo hizo todo Él, todo fue realizado por medios divinos, recursos divinos. ¿Qué poder podés tener vos para cambiar eso? ¿Qué potestad podés tener vos para cambiar eso? Lo que Dios ya ha realizado, lo que ya Dios ha preordenado, ha determinado. ¿Qué podés hacer? Es imposible, por eso podemos tener seguridad de salvación, porque es imposible que yo pueda hacer algo que pueda llevarme a perder la salvación. Si soy verdaderamente un hijo de Dios, no la voy a perder jamás, jamás. Porque no hay ningún medio humano que pueda deshacer lo que Dios ha realizado. Por todo el poder que tiene, por todos los medios divinos que Él posee. Es imposible. Como decía acá en 2 Tesalonicenses, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a esto, a esta gran verdad, a esta gran certeza que Él nos concede en su gracia y en su misericordia. Quizás más de una vez, si sos verdaderamente un hijo o una hija de Dios, no puedes entender de que Dios te haya escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero sí podemos hacer algo, según lo que leímos recién en 2 Tesalonicenses. Darle gracias a Dios sin cesar, siempre, glorificando su nombre. Solamente porque por gracia hemos sido salvos. Su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice según Efesios 1:6, leímos esta mañana también. Fíjense lo que dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Os llamó por la gracia de Cristo. Hemos sido llamados. Nuestro llamamiento es irrevocable. El llamamiento que Dios efectuó con tu vida es irrevocable. Nadie puede cambiar eso. Fíjense que dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de ¿quién? De Dios. Nadie puede cambiar esa realidad. Nadie puede cambiar. No podés hacer nada vos, no puedo hacer nada yo, no pude hacer nada yo, no pudiste hacer nada vos, y no puede hacer nada a nadie, ningún ser humano, para cambiar el llamamiento de Dios, para modificar el llamamiento de Dios. Imposibilitados totalmente. Imposibilitados para cambiar esa realidad, imposibilitados para hacer de hacer algo para que Él nos salve. Imposibilitados. Dependemos de Él. Él es el que decidió darnos vida. Y Él lo llevó a cabo, de principio a fin. La obra es de Dios. Tercer elemento de la obra salvadora de Dios. El versículo 30 continúa diciendo: y a los que llamó a estos también justificó. La justificación también es la obra exclusiva de Dios. Ya eso lo hemos estudiado y lo hemos profundizado. Es simplemente mencionar este cuarto elemento que aquí es mencionado en versículo 30. Cada creyente, sabemos por las Escrituras, que es declarado justo por el obrar de Dios. Fíjense ahí en Romanos capítulo 3, que ya lo hemos estudiado en su oportunidad, versículo 21 al 26, donde dice Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hemos sido justificados por gracia, y eso es una obra de Dios. Y también dice aquí en capítulo 5, un poquito más adelante ahí, de Romanos 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados, declarados justos, por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto elemento de la obra salvadora de Dios, según versículo 30 de Romanos 8, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Al igual que la presciencia, como veíamos la semana pasada, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación son eslabones de la cadena irrompible e inseparable de la obra redentora de Dios. Como hemos ya mencionado anteriormente, muchas veces dividimos en profundizar estos elementos y pensamos que van aislados, que van por separado, pero la realidad es que forman parte de una sola cadena y cuya cadena no puede ser rota, no puede ser separada, porque es la obra redentora de Cristo, la obra redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La presciencia, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación son los eslabones de la cadena irrompible e inseparable de la obra redentora de nuestro Dios. Elementos o eslabones inseparables de la obra soberana exclusiva de Dios. Es la obra de Dios. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Y Él es el Dios soberano. Él decide, Él es quien decidió llamarte a vos y no a otra persona, si sos un hijo o una hija de Él. Él decidió eso. Él preordenó eso. Él predeterminó eso. Y por su gracia y por su misericordia, al pasar el tiempo, hoy es una realidad en tu vida, en mi vida. Pero es la obra de salvación que tan solamente es exclusiva de Él. Todos nosotros, los creyentes, sabemos con absoluta certeza que nos aguarda un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice Pablo también en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Alguien que lo tenga ahí, lo pueda leer, por favor. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria. Peso de gloria. Peso de gloria. Amén. Bueno, sabemos, conocemos por lo que la palabra de Dios misma nos enseña, nos dice, nos declara, que Pablo, humanamente hablando, no la pasó bien. No le fueron todas las cosas excelentes. Y sin embargo, él declara aquí que dice que dice, porque esta leve tribulación momentánea. Y eso también es aplicable para que nosotros pensemos en lo que hemos aprendido de Romanos 8:28. Todo lo que podamos haber vivido o todo lo que podamos llegar a vivir de este lado de la eternidad, mientras estemos en este cuerpo físico, todo va a ser en comparación, como dice Pablo, es una leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque lo que nos está aguardando no tiene comparación alguna. Primero y principal es que es eterno. Y segundo, o primero, todo junto, la gloria de Dios, que no la conocemos en su magnitud. Porque no podemos tampoco.
Porque todavía nuestro cuerpo está arruinado, está manchado, en nuestros miembros todavía está el pecado. Pero cuando ya eso deja de existir, cuando Dios nos transforme como hemos estudiado, estaremos disfrutando, compartiendo la gloria de Dios eternamente. Y la cual no tiene comparación alguna. Por eso todo lo que tengamos que vivir en este mundo siempre va a ser, como dice Pablo, una leve tribulación momentánea. Y lo que nos está aguardando es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque un día nos llamó, un día nos predestinó, un día nos escogió, un día nos justificó. Y así también nos glorificó. Porque es una verdad tan certera de que Pablo escribe en tiempo pasado, ya lo hemos mencionado. La gloria ha sido un tema mencionado varias veces por el apóstol Pablo en esta carta. Si vemos 3 versículos, los cuales lo mencionan en capítulo 5, versículo 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que mencioné hace un momento. Leve tribulación momentánea. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por la gracia, por la misericordia, por el amor infinito de Dios. En cada uno de nosotros sus hijos. En cada uno, sin excepción. Y de lo cual podemos estar seguros porque no podemos hacer nada para perder eso. Porque no depende de nosotros. Depende 100% de Dios. Porque es su obra de salvación. Porque es su obra redentora. Y en versículo 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vos y yo estamos aquí, dentro de este hermoso grupo. Seremos libertados de esta esclavitud del pecado, de este cuerpo de corrupción, a un cuerpo incorruptible, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo también escribe a los tesalonicenses que nuestra glorificación definitiva es el propósito mismo por el cual hemos sido redimidos. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Segunda de Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba persuadido, convencido de que la promesa de gloria final es tan cierta y tan segura como Dios mismo. Porque Dios es la garantía. Porque es la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba convencido, persuadido. Estaba totalmente seguro. ¿Por qué? Porque su palabra, porque la palabra de Dios es fidedigna, es veraz. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Declara la Escritura. Dios es el que no. Dios es quien nos dice esta gran verdad. Dios es quien nos revela esta gran verdad. Él es quien te predestinó, Él es quien te conoció, Él es quien te eligió, Él es quien te escogió, Él es quien te justificó, Él es quien te ayuda en este proceso de santificación y Él es quien te glorificó. Y lo vas a comprobar cuando se cumpla el tiempo, cuando llegue la hora, como decía Jesús. Cuando Pablo escribe aquí en Romanos 8:30, estos también glorificó en tiempo pasado, demostró su total convicción
de que a todos y cada uno de los que justificó el soberano Dios les garantiza seguridad eterna. Pablo totalmente convencido, por eso, inspirado, controlado por el Espíritu Santo de Dios, dijo: a los que antes conoció, a estos justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a cabo. Dios lo garantiza. Dios lo hace posible. Dios va a cumplir su palabra. No existía nada de lo que nosotros conocemos. Miles años, cientos de años en nuestra línea de tiempo. Que comenzara nuestra línea de tiempo. Y Dios te conoció a vos. Dios me conoció a mí. Dios te eligió a vos. Dios me eligió a mí. Nos escogió. Y llegado el tiempo, nos declaró justos, pudimos experimentar ese nuevo nacimiento espiritual. Estamos en el proceso de santificación progresiva. Y nos está aguardando la glorificación. Pero así tan cierta o tan seguro como ha sido la justificación, si verdaderamente sos un hijo, una hija de Él, es tan cierto la glorificación, lo que te está aguardando. Por eso, una y otra vez, como hemos leído en esta mañana, podemos estar seguros de lo que la palabra del Señor dice, lo que la palabra del Señor promete. Es palabra de Él, no es palabra de hombre. En 2 de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Con gloria eterna. ¿Quién es la garantía de que tu glorificación es segura? Dios mismo es la garantía. Y eso, Él mismo te la concede, Él mismo te la revela. Él mismo es quien te está diciendo aquí, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tiempo pasado. También glorificó, dijo Pablo. Es un hecho, es una realidad. ¿Por qué? Porque no depende de vos. No depende de mí. No depende de ningún ser humano. No podemos cambiar lo que Dios ya ha determinado. ¿Alguien pudo cambiar de lo que había determinado con su unigénito Hijo, con su Hijo Jesucristo? ¿Alguien pudo cambiar? ¿Alguien pudo apoderarse de Él? ¿Alguien pudo echarle mano y matarlo y herirlo antes de tiempo? No. Todo se cumplió a su tiempo. Todo se cumplió, todo salió conforme a su voluntad, según el designio de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Y su voluntad ha sido, y es, y será que vos y yo seamos sus hijos para siempre. ¿Cómo no estar agradecido? Dice Pablo. ¿Cómo no agradecerle cada día? Siempre, sin cesar, demos gracias a Dios. Porque Él quiso que nosotros fuéramos sus hijos, que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¡Qué gran llamamiento! ¡Qué alto llamamiento! ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Viles pecadores igual que todos, como dice la Escritura. Igual que todos. Sin tener en absoluto algún tipo de capacidad para podernos salvar a nosotros mismos y mucho menos para aportar algo para la salvación. Nada en absoluto. Solamente pecados, solamente enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Esa ha sido nuestra condición. Y Dios lo hizo todo. Mucho antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y cuando se cumplieron los tiempos, Él hizo cada cosa que había determinado.
Y así como un día fuimos declarados justos, un día disfrutaremos de su gloria para siempre. Amén. Amén. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque por medio de ella, Señor, te conocemos más. Y gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, también podemos alinear nuestra vida, Señor, más conforme a tu voluntad. Señor, realmente nos asombra y nos da mucho gozo el poder entender, Señor, el poder vislumbrar en cierta forma con nuestra mente tan reducida, tan finita, Señor, estas verdades tan gloriosas que aquí, Señor, tu hijo, tu siervo, tu esclavo por amor, el apóstol Pablo, Señor, tú quisiste que escribiera estos preciosos versículos que hemos dado lectura y estudiado, Señor, esta mañana, como estos domingos atrás. Señor, donde podemos ver esta realidad, Señor, de que así como hemos sido declarados justos, cada uno de nosotros, tus hijos, tú nos has regalado la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento espiritual. Señor, nos está aguardando la gloria eterna, Señor, y de lo cual, Señor, estamos infinitamente agradecidos. Y, Señor, que cada día podamos glorificar tu nombre. Señor, y que cada día podamos bendecir tu nombre. Como bien leíamos hoy también en Efesios 1:13 en adelante. Señor, pedimos que nos ayude, Señor, a vivir vidas que realmente glorifiquen tu nombre, que sean dignas de ti, que exalten tu nombre y que sea conforme, Señor, a lo que realmente creemos. Que de hecho, Señor, vivimos conforme a lo que creemos, pero mi deseo, mi intención, Señor, es que podamos cada día conocerte más para que nuestro diario vivir cada día sea más semejante al de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pedimos por cada hermano, por cada persona que está aquí y pensamos, Señor, en las personas y oramos, como lo hacemos siempre, por las personas que aún pueden estar aquí compartiendo este techo, este lugar, y aún no te conocen, Señor. Aún quizás están engañados y piensan que son hijos tuyos, son simplemente religiosos, los cuales, Señor, tú no conoces, como veíamos la semana pasada. Y será muy triste, Señor, esperar y escuchar ese veredicto, Señor, cuando tú digas, nunca te conocí. Señor, pedimos, Señor, que tú le regales ese arrepentimiento, esa convicción de pecado, y, Señor, y esa necesidad de reconocer que necesitan un Salvador, el Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que sean salvos. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, para que podamos conocerte y deleitarnos más en tu palabra cada día. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.